Bienvenidos al canal de los olvidados. Hoy el segundo episodio de esta serie de tutoriales sobre Grave el Olvido. Como ya anuncié en el anterior, este episodio va a tratar sobre la ambientación, sobre el escenario de juego, donde se van a mover nuestros jugadores. Por tanto, en este tutorial no habrá tantas reglas como en el anterior. Y he hecho una selección de los conceptos clave que yo considero que son del juego, ¿vale? Lo digo y digo esto y puntualizo porque como ya muchos jugadores saben, los juegos de Mundo de Tinieblas tienen un trasfondo bastante extenso. Y ya no solo hablo de los módulos que lo amplían, sino del propio manual básico. Entonces yo entiendo a esos directores de juegos que cuando se van a meterle mano a un juego de estos, pues un poco se sienten un poco colapsados, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he intentado hacer una selección de temas, los que yo he considerado que son más importantes. Y claro, eso conlleva que haya cosas que me vaya a dejar seguramente en el tintero. Se agradecen cualquier tipo de comentario, puntualización, que amplíen este asunto. Y ya sin mayores preámbulos, vamos a entrar ya en materia. Y vamos a empezar como si fuese una pequeña clase. Así que vamos a empezar por historia. Bueno, con respecto a la historia del más allá, ¿vale? A mí particularmente, cada vez que me siento a conocer un juego nuevo, que el narrador se me ponga a leerme o a explicarme toda la historia del juego, la cronología y demás, aunque algo veremos, me parece un poco aburrido. Entonces yo cuando he decidido, bueno, hablar un poco de la historia del mundo de Grave, prefiero de que los futuros lectores de este juego la descubran por sí mismos, que se sorprendan. Y lo que sí he hecho un poco los temas que vamos a encontrar, ¿no? en esa historia, ¿no? Y una de las cosas que más sorprende de Grave el Olvido es cómo la ficción va evolucionando desde la mitología clásica al terror estadounidense, ¿no? Con Poe y Lovecraft como máximos referentes, ¿no? Así la historia comienza con una de las señoras del destino, las Moiras o las Parcas, una de las señoras del destino, encargándole a Caronte, el hijo de Micenas, el primer barquero y el elegido, en que acepte la misión de servir de guía a todas las almas de los muertos en el más allá, ¿no? Entonces vamos viendo apartado a apartado dentro del capítulo de historia cómo vamos partiendo de este punto griego y nos vamos a encontrar con, bueno, es un juego estadounidense, obviamente con sus dos máximos referentes. Me vais a permitir leeros un pasaje, os lo voy a leer literal, para que veáis qué es lo que estoy diciendo sobre esta evolución de la mitología grecorromana a Lovecraft. Los monstruosos no nacidos son los inmortales dioses reyes de la sociedad espectral. Enormes y abotagados horrores generados por pesadillas y la oscuridad anterior a la muerte. Los malfeos, que así es como se llaman estos monstruos, desafían toda descripción. La mayor parte de su tiempo lo pasan en un sueño y sólo se despiertan irregularmente cada varios siglos. A través de estos sueños
Los malfeos dirigen a sus sirvientes y a la sociedad espectral, y raramente salen de sus cavernas, roídas aseones de la oscuridad primigenia. Obviamente a esto me refería cuando hablaba de cómo partimos de la figura de Caronte, clásico barquero, y acabamos en Lovecraft. Pero una de las cosas que valoro del cómo está escrito el juego es que, a diferencia de otros juegos de rol en los que, bueno, han querido pegarle un guiño a Lovecraft introduciendo algo de su mitología, en muchos de ellos se siente que es como un pastiche, ¿vale? En este pues se han tomado sus libertades, por supuesto, no es un juego de los mitos, es un juego de mundo de tiniebla, pero sí lo han hirvanado muy bien, lo han ido escribiendo muy bien y le han dado una coherencia en la que podemos encontrar todos estos temas y tonos. Yo siempre he pensado, bueno, en un posible crossover, ¿no? En el típico que en realidad un grupo de sectarios, el clásico grupo de sectarios en nuestras partidas de la llamada, pues en realidad son humanos poseídos por espectros que están haciendo los planes, ¿no? Están urdiendo los planes que sus señores primigenios le ordenan desde el más allá, ¿no? Es muy particular, la verdad. Bueno, estos son los temas. Ahora voy a dar unas pequeñas pinceladas ya más... el libro de historia, ¿vale? Bueno, historia popular de Estigia. Aquí con Dante, el gran Dante, remo de Caronte y cronista del imperio. Estas típicas cosas del mundo de tiniebla, de mezclar realidad y ficción, ¿no? En sus personajes. Pues bueno, partimos del momento cero, ¿no? Que es cuando la Dama del Destino elige a Caronte y este funda la Orden de los Barqueros. Él es el primer barquero. Después pasamos a un hito, un segundo hito, que es la segunda aparición de la Dama del Destino. Esto como las apariciones de la Virgen, ¿no? La segunda aparición en la que llega el primer artesano, ¿no? Nudri. Venga, ya sabéis cuál es, por qué, de dónde viene mi usuario de Twitter. Llega el primer artesano y con él se descubren los secretos de la forja de almas, que lo explicaremos en una diapositiva siguiente. Después llega la Edad de Oro del mundo, del más allá, ¿no? En el que se funda Estigia a imagen y semejanza de Atenas y Roma y se establece la República, ¿no? En este mundo espiritual. Y ya a partir de entonces es cuando vienen después de esta Edad de Oro, es cuando empiezan a venir las catástrofes, con un concepto que es importante tenerlo claro, que es el Maelstrom. Los Maelstrom son eventos, son como tormentas con efectos devastadores sobre la tierra de los muertos, sobre este mundo, el mundo subterráneo. Son tormentas con efectos devastadores que proceden del centro mismo de la tempestad, y donde las fuerzas del olvido, los espectros y el resto de criaturas oscuras que allí moran, pues asolan todo el mundo espiritual. Incluso pueden llegar a tener consecuencias o retroalimentar las consecuencias que en nuestro lado, en el lado de los vivos, ¿no? Normalmente estos Maelstrom, a diferencia, bueno, el tercero no cumple esa regla, pero normalmente estos Maelstrom se deben o se producen por grandes pesares ocurridos en el mundo de los vivos, ¿no? Cuando hay una entrada masiva debido a una catástrofe de almas, hay una gran mortandad en el mundo, hay una gran destrucción y muchas almas alimentan al olvido, pues este es como si vomitara del empacho, ¿vale? Vomitara del empacho de tantas almas, de consumir tantas almas, y produjese estas tormentas
grandísimas, ¿no? Estas tempestades. Pues muy bien, el primero se produjo con la caída del Imperio Romano. Después de este se cambia ya en plena Edad Media, cambiamos de un sistema político de república en la que el cónsul Caronte deja ese estado de cónsula, de ese sistema político romano, y pasamos a lo que podríamos decir un feudalismo estigio. Aunque hasta nuestros tiempos muchos de los títulos, por eso lo de esa mitología clásica que está presente en todo el juego, ¿no? A través de la figura de Caronte, muchos de los títulos se siguen manteniendo, ya lo veremos después. Entonces pasamos a un sistema feudal, un feudalismo estigio, en la que se forma la jerarquía y se divide entre diferentes, como señores feudales, señores de la muerte, se divide el poder en diferentes legiones, ¿vale? Después llega el segundo Mastrón, coincidiendo con la peste negra, siempre con catástrofes, ¿no? El tercero, y después del tercero es cuando el gobierno de Estigia, esa ciudad que servía de faro y protección para todas las nuevas almas que llegaban al mundo subterráneo, es cuando decide que es hora de expandir las fronteras, es hora de salir al mundo, de crear nuevos lugares de protección ante los horrores. Después de dos maestrones casi seguidos, es necesario Estigia no es suficiente para proteger a la sociedad espiritual, y se funda la primera necrópolis, ¿no? Que fue Londres. Después de esto se fundan muchas más en todos los continentes, y llegan ya los dos últimos milestones en siglo XX, coincidiendo con las dos guerras mundiales, ¿no? El cuarto milestone fue devastador, que fue la Gran Guerra, fue el más grande conocido hasta ese momento, y por cierto dio origen a un módulo de la anterior edición de Grayfair Olvido, que sin lugar a dudas de los mejores módulos que salieron entonces. Está en inglés, que salieron entonces para el juego, ¿no? Porque se explora una época, en este caso la década cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, que no se explora en otros juegos de Mundos de Tinieblas, ¿no? Y el quinto Maelstrom, Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando ya desaparece Caronte, ¿vale? O por lo menos en la historia oficial que tenemos, en el manual básico, antes de que White Wolf se cargase el viejo Mundo de Tinieblas, después no se lo ha cargado. Veremos a ver qué novedades nos trae la 20 aniversario, después de la desaparición de Caronte durante el maestrón de la Segunda Guerra Mundial, y la entrada en juego de la empresa Orpheus, y veremos a ver cómo amplían esa historia que en el manual básico antiguo se quedó ahí. Pues bien, después de la historia pasamos a la geografía. Bien, Grayfair Olvido tiene, yo creo que a los narradores de Changeling, yo también soy narrador de Changeling el ensueño, la geografía del mundo subterráneo le da una posibilidad narrativa a la hora de diseñar diferentes tipos de aventura que otros juegos de la línea Mundos de Tinieblas no tienen, ¿no? Que bueno, que sí, que Lobo tiene los reinos umbrales, los magos también pueden acceder a ellos, los vampiros son más terrenales, pero
Grive, y al igual que yo siempre digo que Grive y Changeling dentro del mundo de Tiniebla es como las dos caras de una moneda, ¿no? Una es la mágica, que representa a Changeling, que no me gusta llamarle la luminosa, ¿vale? No me gusta llamarle la luminosa porque Changeling también tiene paisajes bastante oscuros. No son campanillas, ni muchísimo menos. Y la otra, la tenebrosa, que la representa Grive. Pero que ambos juegos están diseñados de base para que tú juegues como entre dos mundos, ¿vale? Y esto ya le da herramientas al narrador para diseñar una amplia variedad de tipos de historias, ¿no? Y creo que ya me estoy repitiendo demasiado con este asunto. El caso, y centrándonos ya en este asunto. Los términos que ya aparecieron en el primer tutorial. Las tierras de la piel en este trasfondo. Las tierras de la piel es como se le denomina a nuestro mundo, al de los vivos, ¿no? Y las tierras de la sombra, que es el escenario base del juego, o por lo menos en el que nuestros personajes recién fallecidos y recién creados se van a encontrar, es como un reflejo oscuro y tenebroso al otro lado del manto de nuestra propia realidad. El manto, como ya conté en el anterior tutorial, es esa capa de incredulidad que separa y protege la vida de la muerte. Pues bien, tanto las tierras de la piel como las tierras de la sombra tienen una... O sea, geográficamente son equivalentes. Es decir, tú vas a estar en Madrid en las tierras de la piel y vas a estar en Madrid en las tierras de la sombra, ¿vale? Es un reflejo, como el reflejo de un espejo, pero con un reflejo más oscuro, ¿no? Y sobre todo teñido por esa visión de la muerte que ya expliqué en el primer tutorial. Pues bien, ya separado de esas dos capas, de las tierras de la piel y de las tierras de la sombra, separado por lo que se denomina la tempestad, encontramos otros lugares. Primero decir que cuando en el juego se refieren al mundo subterráneo, el mundo subterráneo engloba tanto las tierras de la sombra, este reflejo oscuro de nuestra realidad, como todos los reinos oscuros que nos encontramos en la tempestad. Engloba los dos. La diferencia fundamental está en que en la tempestad ya no hay correspondencia física y geográfica. Pasa exactamente igual que con el ensueño próximo y el resto de capas del ensueño en Changeling. Pasa exactamente lo mismo. Por eso digo de que Grive y Changeling se hermanan de cierta manera, aunque parezca que es difícil, ¿no? Por el tono y el tema de cada juego, pero desde el punto de vista de la geografía y del escenario de juego que tenemos, tienen conceptos muy similares. Entonces, podríamos decir que jugar en la Tierra de las Sombras genera un tipo de historias más de horror personal, en un entorno que parece sacado de la mente de Tim Burton. Y cuando desarrollamos partidas dentro de la tempestad, ya bien sea en Estigia, en las costas lejanas o el mar del Pesar o cualquier otro reino oscuro, ¿no? Ya comenté que yo tengo la ambientación asiática de este juego. Pues pasamos del gótico punk a una fantasía más oscura, ¿vale? Y además este tono más de fantasía oscura
se agranda aún más si partimos de la base de que en Grifel Olvido, como explicaré después, es más fácil llevar una espada que una pistola. Entonces, dicho esto, bueno, Estigia, como comenté, es la ciudad de la capital del imperio, rodeada del mar del pesar, este mar de almas. He colocado ahí una imagen, ¿no?, del mar de caras que aparece en la película Más allá de los sueños. No es exactamente lo mismo, pero sí puede ser un reflejo de lo que el juego te transmite, que es el mar del pesar, ese mar lleno de almas que están a punto de caer en el olvido y devoradas, ¿no? Entonces, bueno, decir que para mí otra película de obligado visionado para poner en la cabeza imágenes que nos transmite este juego es Más allá de los sueños. Y después tenemos Las costas lejanas. Las costas lejanas es muy diversa. En Las costas lejanas es como un poco como muchos reinos de la Umbra de Hombre Lobo, ¿no? Te permite crear historias de fantasía a tu gusto. Te vienen pinceladas. Lo que sí se sabe de Las costas lejanas es que todas ellas tienen como una especie de correspondencia con los cielos y los infiernos que la mente humana ha creado en sus religiones a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos encontrar un reino dentro de Las costas lejanas que parezca un reino angelical de ángeles. Podemos encontrar el Nirvana. Podemos encontrar, bueno, he puesto ahí Coco, ¿no? Podemos encontrar una ciudad inspirada en la mitología mexicana. Nos da herramientas, nos dan pinceladas. El juego es libre para que tú crees tus propios reinos dentro de ese término llamado costas lejanas. El Valhalla también está ahí. A mí siempre me ha... Otro crossover, ¿no? Valhalla el retiro. Y ahí está ahí llevando fantasmas de vikingos retirados, ahí poniéndose gordos como Thor. Pues bien, con esto creo que... bueno, los Nils. Los Nils son como portales, ¿no? Es la manera en la que un fantasma puede viajar desde las tierras de las sombras hacia la tempestad, ¿no? Volvemos a lo mismo como los pasos de Changeling, ¿no? Cambiamos obviamente la imagen, de lo que no tiene nada que ver un vórtice negro que engulle al alma con a lo mejor un paso de agua o un paso de fuego, ¿no? En Changeling, pero lo dicho, a un narrador de Changeling le va a ser muy fácil pillar muchos de los conceptos que se desarrollan en Grifel Olvido, y luego veremos algunos más. Annie. Estoy aquí, amor mío. Aún existo. No he dicho para siempre. Pues bien, después de la historia y la geografía pasamos a la política del mundo subterráneo. Esta guarda ciertas similitudes con la política de Vampiro, en el que nos encontramos tres facciones, ¿no? Una es el gobierno, que es la jerarquía, un gobierno en decadencia en los tiempos actuales. Después de la desaparición de Caronte, pues los diferentes señores de la muerte, pues haciendo sus tejemanejes para acaparar cada vez más cuotas de poder, ¿no?, sobre la sociedad
de los fantasmas, ¿no? Bueno, si visteis la partida El precio de la venganza, aquí se trata un caso que es lo del juicio de las trincheras, en las que se pone de manifiesto esto que acabo de decir, de la política y del gobierno actual, ¿no? La jerarquía pues tiene estructuras arcaicas, y para todos los forofos de vampiros y de partidas con un fuerte componente de politiqueo y de intrigas, pues bueno, tenemos también sus escalas, ¿no? Sus escalas de poder, ¿no? Desde el legionario al centurión, el mariscal, el regente. Todo eso es similar a lo que podemos encontrar en otros juegos de Mundo de Tinieblas, y en particular en Vampiro, ¿no? Por un lado tenemos el gobierno en decadencia, y por otro lado la oposición a este gobierno. Una oposición que, por cierto, va en aumento, y sobre todo en tiempos actuales, ya que no paran de llegar almas que han vivido en la era de la democracia y se encuentran con este gobierno autoritario, ¿no? Que representa la jerarquía, ¿no? Y dentro de la oposición encontramos dos facciones que son, dentro de cada una, son heterogéneas, pero bueno, podríamos organizarlas entre los renegados o anarquistas, en las que se oponen al gobierno pero no tienen un modelo alternativo de gobierno definido, o en todo caso es la anarquía. Y después están los herejes, ¿no? Que si bien es cierto, no todos los grupos de herejes se identifican con fanáticos religiosos, sí es cierto de que hay muchos de ellos que sobre todo imaginemos pues sectas cristianas, ¿no? Que llegan a esta realidad y se creen que están en el purgatorio, ¿no? Y demás de diferentes creencias religiosas, pues tenemos diferentes grupos, que estos sí ya pues tienen, a diferencia de los renegados, sí tienen otros modelos, otras alternativas de gobierno al que ofrece la jerarquía. Bien, esto en cuanto a la política. Alguno me diréis, bueno, ¿y los gremios? ¿No? Los gremios que suenan de Graith, bueno, ya dije en el primer tutorial que los gremios, y a diferencia de los clanes de vampiros, los linajes de Changeling, no son clases de fantasmas ni son razas, ¿vale? Los gremios, como su propia palabra indica y es adecuada, son como colegios profesionales, ¿vale? Son asociaciones de fantasmas que enseñan un cierto tipo de arcanoid, un cierto tipo de habilidades fantasmales, y que dado que muchas de esas habilidades son útiles para el mantenimiento del gobierno, pues tienen cierto peso dentro de la política del más allá. No me quiero extender mucho sobre los gremios porque he decidido dejarlo para el siguiente tutorial, que está centrado precisamente en los arcanoid, en estas habilidades fantasmales. Pues bien, después de la política pasamos a la economía, y aquí es donde entramos en uno de los temas más terroríficos de la ambientación, ¿no? La conocida como la forja de almas. Bien, ¿en qué se basa la economía? Es necesario el dinero, es necesario un sistema económico en esta sociedad fantasmal. Pues bien, la economía parte de un problema, o sea, de un problema que es el de la superpoblación. A diferencia de otros juegos de Mundo de Tinieblas, aunque claro, en teoría, porque siempre está el chiste del vampiro que va al bar y se encuentra con un lobo, un mago, un changeling, y el único mortal que se encuentra es un cazador, aunque siempre tenemos estos chistecitos en Mundo de Tinieblas. En teoría no es así, o no debería ser así, pero en el caso de Graith el Olvido sí es que hay un problema, que es el de la superpoblación. El mundo espiritual acumula almas y almas y almas, y aunque ya expliqué que no todas las almas se convierten en Graith,
Unas pasan a ser espectros, otras desaparecen directamente en el olvido y demás. Son muchos siglos de existencia humana para que las almas de los supervivientes, de los Wraith, pues vayan aumentando los números de población dentro del mundo subterráneo, ¿no? Entonces, aquí Nudri, el primer artesano, trajo la técnica de la forja de almas. Los fantasmas son seres ectoplasmáticos y por tanto su sustancia es moldeable y se puede fundir en una forja para con ello crear bienes materiales ectoplasmáticos que sirvan a otros fantasmas para sostener esa sociedad y para protegerla, para crear muros, para crear espadas o para crear monedas que sirvan como vehículo de intercambio de estos bienes. Y todas esas almas, ese material ectoplasmático, se puede fundir. Obviamente, pensar que otro individuo puede haber sido la materia prima de la espada que porta, pues es espeluznante. Entonces, el pasaje en el que se explica todo esto es terrorífico, es un juego de terror. Pero bueno, no mucho más terrorífico de algunos que he leído por allí de vampiro, como La Catedral de la Carne o otros capítulos también muy horripilantes. Entonces, bueno, el gobierno de la jerarquía justifica esta atrocidad de coger almas. Un gobierno que en teoría está para proteger las almas, ¿no? Esa era la misión original del barquero, proteger las almas del olvido y en última instancia ayudarla a alcanzar la trascendencia y que se reencarne y demás. ¿Cómo se justifica esta atrocidad? Pues bueno, justificaciones hay muchas, ¿no? Yo he señalado dos, ¿no? Lo primero, los débiles engrosarán las filas de los ejércitos espectrales. Si tú eres un fantasma de voluntad débil, que te dejas llevar mucho por los designios de tu lado oscuro, de tu sombra, cabe el riesgo de que tú, que ahora eres mi aliado, o que me estás ayudando ahora a cumplir mis pasiones y que yo no desaparezca, mañana tu sombra puede tomar el control y convertirte en un espectro y pasar a ser mi enemigo. Entonces la primera justificación y más obvia es esta: los débiles a la forja. Yo siempre digo, hay un gremio que son los perdonadores, son como los psicólogos, ¿no? de los fantasmas. Entonces cuidado con lo que le cuenta el psicólogo, no vaya a ser que el perdonador trabaje para la jerarquía y lo que esté detectando es posibles sujetos que están al borde de convertirse en espectros. Así que cuidado con lo que le cuenta el psicólogo. La segunda es ya un poco un pilar para sostener el poder de la jerarquía, ¿no? La jerarquía es la única, además la Dama de Destino lo dijo, y fue la misión que le encargó a Caronte. Es la única que puede proporcionar protección y seguridad frente al olvido. Entonces, como nosotros protegemos y damos seguridad, todos los que se opongan a nosotros son potenciales enemigos, al igual que los débiles que se pueden convertir en espectros. Así que cuidado tú, anarquista, que a lo mejor me hago un tresillo para mi ciudadela. Cojo a todo ese grupo de anarquistas y a la forja, y con ese material ectoplasmático hago espadas para mis legionarios que me protejan contra los espectros. Esas pueden ser algunas de las justificaciones que da el juego a este sistema en el que el único bien que hay, lo único que nos queda en este mundo subterráneo es el propio material ectoplasmático, el propio material que te forma a ti y que forma el resto del mundo que te rodea. Tú
eres la materia prima de este sistema económico. Esto le da un tono de darwinismo social bastante terrorífico a la ambientación, con una filosofía de que solo los más fuertes sobrevivirán y serán capaces de resistirse al olvido. Pues bueno, después de haber pasado por historia, geografía, política y economía, vamos a tratar otros aspectos a tener en cuenta dentro de la ambientación. El primero de ellos está relacionado justo con el que acabamos de antes de la pausa, que es el de la economía, ¿no? A diferencia de otros juegos de mundo de tinieblas, en Graves el Olvido no existe el trasfondo recursos, el que medía la riqueza del personaje. No tiene sentido. Aquí no estamos tratando de las posesiones o de los activos en grandes empresas que pueda tener un vampiro, o de los tesoros que acumule o los ingresos que acumule un changeling, ¿no? Aquí esas cosas no tienen sentido. No hay el dinero tal como lo conocemos no es una característica de nuestro personaje. Entonces, eliminado el trasfondo recursos, el equipo en Graves el Olvido es contante, sonante y llorón, como me gusta a mí decir, ¿no? Porque hay por ahí alguna frase en el libro que dice que a lo mejor un anarquista de fuerte de voluntad que fue capturado y forjado por la jerarquía y que ahora ha sido transformado en una espada, a lo mejor esa espada gime de dolor o de pesar, y tú que eres a lo mejor muy sensible, pues nota parte de la esencia, ¿no? Y bueno, esto ya cada uno que le dé el tono que quiera. Lo que sí es cierto es que, si bien es cierto que el equipo en Graves no es Dragón y Mazmorra, no hay listas de equipo ni de precio, tampoco es Fate, que te lo va justificando en función de la situación y en función del concepto de tu personaje. Es cierto de que hay que tener un cierto espacio para ir anotando las reliquias que posees, ¿no? Los óvulos que posees o los artefactos que posees. Y ahora vamos a ver estos tipos, ¿no? Las reliquias.
Las reliquias son recuerdos, al igual que tú mismo. Como fantasma eres un recuerdo. Las reliquias son recuerdos de objetos que han tomado forma en el mundo subterráneo. Y son los bienes materiales más comunes que hay en Graif el Olvido. Desde la propia ropa con la que falleciste y que apareciste con ella, hasta a lo mejor una foto, tuya con tu hija, ¿no? Una foto antigua que llevabas en la cartera o cualquier otro material. La mayoría de las reliquias, es decir, que son objetos personales, pues no tienen demasiada utilidad, salvo, bueno, no tienen demasiada utilidad si la entendemos como un equipo clásico, ¿no?, en otros juegos de rol. Sí tiene utilidad dentro del concepto de Graif el Olvido, de que al ser un recuerdo, mirar esas fotos con tu hija te puede generar patos, ¿no? Entonces te puede conmover, te puede traer un recuerdo de tu vida anterior y te puede servir de foco de inspiración para sentir ese sentimiento. Con las reliquias también, dependiendo de su utilidad, hay cierto mercadeo. El trueque es común en esta ambientación. Y dejadas las reliquias, que son estos objetos que han traspasado el manto y han tomado forma ectoplasmática en el mundo subterráneo, que por cierto, muchas de ellas, y al igual que puede pasar con los Graif, pueden ir perdiendo sustancia, pueden ir cayendo ellas mismas en el olvido hasta desaparecer, tienen degradación, cierta degradación. La foto con tu hija, ya tu hija ha empezado a olvidarte, ya no se acuerda de ti todos los días, ese tipo de cosas. Pasamos de las reliquias a los artefactos, que ya son objetos de mayor durabilidad, y muchos de ellos, obviamente, sobre todo los artefactos forjados, que son aquellos, como he explicado antes de la forja de alma, creados a partir de material ectoplasmático. Los artefactos forjados son los utensilios más comunes, y además aquí ya sí que se forjan con una utilidad. Aunque bueno, a lo mejor que el mariscal de la necrópolis se haya hecho un tresillo con un grupo de anarquistas, pues tú dices, vaya utilidad, ¿no? Es meramente estética. Pero aquí sí es cierto de que se aprovecha al máximo el material ectoplasmático para crear ladrillos, por ejemplo, que sirvan para construir murallas que protejan los bastiones y los lugares de los asaltos de los espectros. Entonces tenemos por una parte los artefactos forjados, por otra parte son los artefactos, después están los artefactos reliquias, que es un híbrido entre estos dos conceptos de reliquia y artefacto. Son objetos poderosos que han traspasado el manto y ya tienen una consistencia mayor, debido a que ya no es algo como un recuerdo personal de una foto o tu ropa. Aquí ya estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el Santo Grial, ¿no? Un objeto, un poderoso objeto con capacidades, incluso podríamos decir místicas, que ha sido destruido y que debido a su importancia histórica, y aquí es donde vamos al mundo de recuerdos con el que he bautizado este tutorial, han tomado la consistencia de un artefacto, la misma que la de un artefacto forjado, por ejemplo. Y después están las armas de acero estigio, aunque puede haber otros objetos fabricados con acero estigio, pero lo más normal son las armas. Las armas de acero estigio se construyen, es una mezcla. Fundimos, cogemos almas forjadas, la convertimos en ectoplasma y la mezclamos con mineral extraído de las minas del laberinto. Son unas cavernas donde moran espectros. Os podéis imaginar el riesgo que supone trabajar en esas minas y la de partidas que pueden dar
en el mundo subterráneo, partidas más de acción, la que a lo mejor un grupo de jugadores tienen que proteger un envío de dicha mina, ¿no?, del laberinto. Pues bueno, las armas de acero estigio, que son la combinación de almas forjadas y este mineral. El acero estigio es el material que en este juego causa daño agravado a los fantasmas. Igual que por ejemplo la plata en Lobo o el hierro en Changeling. Aquí es el acero estigio. No penséis solo en una espada de acero estigio. También se pueden fabricar esposas con la que atrapar a un grupo de anarquistas, a un grupo de herejes, o a espectros, y ese acero estigio bloquea la capacidad de los fantasmas de poder activar sus arcanoid. Entonces, pues bueno, ya no solo causa daño agravado, sino que también bloquea las habilidades fantasmales. Cabe decir que hay reliquias y artefactos, pensando en pistolas, y ahí es donde vengo yo a lo que comenté antes en el tutorial. Pistolas, ordenadores, imaginemos. Aparte de que hay muchos objetos, por ejemplo, que, claro, porque la condición para ser reliquia es que sea un recuerdo, tenga emoción, o sea, ese objeto tiene cierta importancia para el Grave o para los vivos, ¿no? Genera ese objeto, genera patos. Un ordenador, no sé, a lo mejor tú le tienes mucho cariño porque te lo regaló tu novia, pero es cierto de que hay muchos objetos materiales que a lo mejor no tienen ese punto emocional, y por tanto su destrucción no lo transfiere al mundo subterráneo como una reliquia. Aparte de que los objetos mecánicos, las reliquias mecánicas y los artefactos mecánicos, para que funcionen, como están muertos, no tienen vida, para que funcionen requieren que tú inviertas patos, los cargues para que el arma funcione. Entonces, si tú tienes una pistola reliquia, por ejemplo, una que era de tu abuelo, para que esa pistola dispare, tú has de invertir patos para que el mecanismo funcione. Me recuerda un poco al pistolero arcano de Jerjes, que tenía que gastar maná para hacer que funcionase su pistola. Pues esto es igual. Entonces, esos efectos prácticos que hace, y aquí es donde voy a lo que dije antes, a que sean más comunes las armas cuerpo a cuerpo. Las armas cuerpo a cuerpo tú las forjas con material ectoplasmático y es dar el golpe. No tienes que activar un mecanismo, no tienes que gastar patos. Entonces cambia, aun siendo un juego enclavado en el mundo actual, cambia la estética que podríamos tener con relación a otros juegos de esta línea de Mundo de Tinieblas, ¿no? Sustituimos el vampiro con pistola y lo sustituimos con un fantasma. Hay una ilustración en el libro, ¿no?, que me recuerda a Trunks de Bola de Dragón, con la espada aquí y una chaqueta de cuero y la espada a la espalda. Entonces, pues bueno, eso es cuanto a las reliquias y los artefactos. Con las almas también se forjan el óbolo, que es la moneda básica del Imperio Estigio, que se acuña a partir de almas, y que como es material electroplasmático se puede trocear. Puedes pagar con medio óbolo y después puedes juntar dos medios óbolos y crear otra vez un óbolo, ¿no? El óbolo, bueno, está en el juego, se representa con esa moneda de plata que ponían a los muertos debajo de la lengua para pagar al barquero su
su trayecto hacia Estigia. Es cierto de que, como he dicho antes, el equipo es constante y sonante, pero no tenemos listas de equipos y precios en el juego, ¿vale? Si tenemos ciertas referencias, por ejemplo esta, o con el expreso de medianoche, también pagamos un óbolo, es lo que cuesta que te lleve un barquero desde la Tierra de las Sombras hasta Estigia. Pues a partir de esas referencias, pues bueno, un máster con un poquillo de trabajo, si le quiere dar un poquito más de peso a este aspecto, pues podría hacerse su propia lista de precios, o incluso podría poner en práctica las habilidades de comercio y de regateo de cada uno de los jugadores a partir de esas referencias. Pero no hay listas de equipo, ¿vale? Pues bien, entonces, dicho esto del equipo, que es un aspecto diferenciador del juego en comparación con otros, nos vamos al mundo de recuerdos, ¿no? Como he decidido llamar a este tutorial. Tú eres un recuerdo. La foto, tus reliquias son otros recuerdos. Todo lo que ha generado pasiones y emociones en el mundo de los vivos se manifiesta de algún modo en el mundo subterráneo. Entonces, edificios que fueron muy importantes en su época, pueden ser las Torres Gemelas, y que hoy en día no están, siguen existiendo en el mundo subterráneo. Y aquí es donde nuevamente Changeling y Graves se juntan. Eso de las incoherencias espaciales, que son muy comunes en Changeling. Lo que pasa es que allí son la materia de los sueños la que genera todo eso. Aquí son los recuerdos, las emociones y las pasiones. Un castillo que hoy en día, si tú fueses a visitarlo en plan turista, quedarían solo las piedras. En el mundo subterráneo, pues sigue estando perfecto, con todas sus armaduras y allí colocadas, y con su señor fantasmal gobernando el castillo, ¿no? Con toda su tropa de legionarios protegiéndolo, y aquello es un bastión incluso para la defensa, porque hay un Nil cercano del que salen muchos espectros y seres de la oscuridad, y es como una línea de defensa, ¿no? Frente con esto que acabo de decir, me recuerda un poco eso, lo de la variedad. Creo que al igual que con Changeling, este juego ofrece, no es solo un juego de fantasmas, sino que ofrece muchísimas posibilidades para crear diferentes tipos de historias. Bien, una crónica larga puede tener el mismo tema, o puede meter pequeñas partidas que se salgan un poco de la tónica general de ese tema. Imaginemos un grupo de jugadores que tienen un grillete común. Por ejemplo, puse el ejemplo este de los compañeros de clase, ¿no? Y están ahí en las tierras de las sombras, intentando influir para evitar de que la universidad se derribe. Y bueno, y en su vivencia y aventura, pues uno de ellos cae en un Nil, es atrapado por los espectros y es llevado al laberinto, ¿no? Entonces, pues nuestro grupo de aventureros van al rescate, y pasamos de una historia de fantasmas más clásica en una sesión a un dungeon oscuro. Aunque bueno, el sistema narrativo, su combate no está pensado para eso, y eso lo sabemos todos los que jugamos este sistema. Bueno, sí hay ciertas modificaciones o ciertas simplificaciones del mismo, tanto oficiales como no oficiales, que te permitirían jugar una sesión más de acción dentro del tema general de terror y melancolía que puede tener tu crónica, ¿no? También, por ejemplo, ahora mismo se me ha ocurrido
un árbol centenario que el ayuntamiento haya decidido cortar porque está enfermo. Y bajo ese árbol muchas parejas se dieron su primer beso, ¿no? Generó mucho amor, y en el mundo subterráneo ese árbol sigue existiendo. Son temas muy recurrentes, como he dicho, el narrador de Changeling y el narrador de Grave verán como están más hermanados que de lo que pueden pensar al principio. Bueno, y creo ya que con esto voy a terminar con otros aspectos a tener en cuenta del mundo subterráneo. Una parte es el Dictum Mortum, que es el código de los muertos, y bueno, es como una mascarada, vamos. Es como la ley de Caronte, en la que limita a los muertos a que influyan en la tierra de los vivos, en la que oculten su presencia, dado los estragos que se pueden causar si la muerte se muestra de par en par a los vivos, ¿no? Vuelvo a hacer referencia al juicio de las trincheras en la palabra del precio de la venganza y de las implicaciones de uno de los señores de la muerte en los eventos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, y que por eso se le juzga esta especie de mascarada, ¿vale? Haciendo el símil con vampiro. Después, en teoría, todo Grave pertenece a una legión de la jerarquía, o sea, es inscrito en una legión de la jerarquía, y la legión a la que pertenece viene determinada por su forma de morir, ¿no? Así, por ejemplo, la Legión del Hierro incluye a todas las almas de aquellos fallecidos por vejez. Hay que meterse en la cabeza, ¿no?, de una sociedad, una jerarquía, una sociedad fantasmal con mucha burocracia. De hecho, el conocimiento específico de este juego, que no lo hay entre las habilidades de base de otros juegos de Mundo de Tinieblas, es burocracia. O sea, ya en la fichita de Grave viene en conocimiento, burocracia. Así, por ejemplo, volviendo otra vez al ejemplo que puse antes de Coco, ¿no? De cuando llega allí, además, ese fantasma que acaba de fallecer, acaba de tomar conciencia de que ha muerto, y llega allí al puesto de la necrópolis y se encuentra con otro fantasma funcionario. Oiga usted, su nombre, vale, edad de fallecimiento, de que ha muerto, no sé qué, no sé cuánto. Uy, no lo sabe. Wow, otro para la legión de los desconocidos. Cuidado, no sé qué, tendrá que pasarte por una evaluación psicológica para ver cómo está su sombra. Y todo muy burocratizado. Toma este formulario, vaya por la puerta de allí, que le espera el legionario de turno. Entonces todo ese tipo de escenas, ¿no? Y que pueden darle más color al tono del juego. He hablado mucho de la jerarquía. De esta forma, bueno, los herejes se organizan en cultos en lugar de en legiones. Y entonces, por ejemplo, aquí ya, bueno, esto ya es un clásico del Mundo de Tinieblas: opciones y opciones y opciones para que no tengas vida para conocer todas las clases de opciones que tienes de personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hijos del verdor, ¿no?, que son cultos neopaganos, que ahí los tienes definidos, o los renegados. Los herejes se organizan en cultos, los renegados se organizan en bandas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia esta de los jinetes de la tormenta, ¿no?, que son fantasmas motorizados, ¿no? Fantasmas de heavy que han muerto con su moto y aparecen en el mundo subterráneo con la moto reliquia incorporada, aparte de todas sus ropas, ¿no? Entonces, pues bueno,
Otras cosas, bueno, los derroteros, podría hablar de los derroteros, o incluso de cómo la edad, el tiempo que llevas muerto, determina tu posición social, ¿no? A más antiguo, ya esto es muy suena mucho ya más a vampiro, ¿no? También lo tienes ahí, los derroteros, que son estos caminos a través de la tempestad, que son seguros y que normalmente usan los barqueros para llevar a las almas de un lugar a otro. Como dije al principio del vídeo, probablemente me haya dejado alguna cosilla más en el tintero. Espero que os haya parecido interesante la ambientación. Hayáis visto sobre todo la cantidad de posibilidades de historia que puedes hacer. No es un juego muy encorsetado, que a las 2 primeras aventuras dices, bueno, ya sé cómo va esto. Tienes mucha variedad dentro del concepto de fantasma para crear historias de investigación, historias de acción, historias de horror dentro de esta ambientación oscura. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y bueno, hasta el próximo tutorial.